La historia que estamos a punto de contar no es un cuento de hadas, no es la típica historia del héroe que vence al gigante. Es, de hecho, el capítulo más oscuro en la vida del hombre más amado por Dios en la Biblia, el rey David. A menudo pensamos en la lujuria como un desliz momentáneo, una debilidad de la carne que se desvanece con el amanecer. Pero la Biblia nos presenta una advertencia mucho más cruda. La lujuria no es un evento, es un proceso de erosión. Es un incendio que comienza con una chispa de ociosidad y termina consumiendo reinos enteros. Hoy vamos a desglosar paso a paso cómo el hombre conforme al corazón de Dios cayó en un abismo de traición y asesinato. Todo por una mirada que no supo apartar a tiempo. Prepárate, porque esta es la historia de la caída de un corazón noble y puro. Bienvenidos a un capítulo más de Entre Líneas Narradas. Espero disfruten la siguiente historia que hoy les traigo. Les voy a dar un poco de contexto. David era un rey sabio y justo. Había tenido muchas pruebas en su vida, pero siempre la había resuelto gracias a sus valores y a su fe en Dios. Es la primavera. La Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, comienza con una frase que parece irrelevante, pero que lo cambia todo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí la primera lección sobre la lujuria. La ociosidad es su mejor aliada. David era un guerrero, un rey cuya responsabilidad era estar al frente de sus tropas, pero ese año decidió que ya había peleado suficiente. Se quedó en la comodidad de su palacio mientras otros arriesgaban la vida por él. Era el atardecer, el aire era fresco. David no podía dormir. Caminaba por la azotea, mirando la ciudad que él mismo había conquistado. Y desde esa posición de altura física y social, vio algo que no buscaba, pero que decidió no dejar de ver. Vio a una mujer bañándose, la cual era muy hermosa. Aquí es donde la lujuria se diferencia del amor. El amor busca el bienestar del otro. La lujuria busca la gratificación propia a costa del otro. David no vio una persona con sentimientos, familia y dignidad, ni siquiera la conocía, pero eso no le importó, porque él solo vio un objeto para su deleite. David pudo haber bajado la mirada, pudo haber entrado en su habitación y orar, pero la lujuria tiene una propiedad adictiva, exige acción. David envió a preguntar por ella. Imagina la escena, cuando sus criados le dicen: ¿es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? Esta respuesta era una advertencia. Eliam era uno de sus valientes guerreros. Urías era uno de sus oficiales más leales. Estaban diciendo: Rey, ella es familia de tus amigos. Es la esposa de un hombre que está muriendo por ti en el frente de batalla. No era cualquier mujer. David le debía respeto. Era una mujer prohibida, no disponible. Era la mujer de uno de sus hombres. Pero a la lujuria no le importa la lealtad ni cualquier otro valor. David, cegado por el deseo, envió mensajeros y la tomó. Muchos se preguntaron si Betsabé tuvo opción. En esa cultura, decirle no al rey era casi imposible. David usó su autoridad, no para proteger a sus súbditos, sino para saquear la santidad de un hogar. Cometieron adulterio, fue rápido, fue secreto, o eso creían ellos. Pero aquí está la trampa de la lujuria. Siempre deja huella. Poco tiempo después, David recibió un mensaje de 5 palabras que derrumbaban su mundo. Estoy esperando un hijo tuyo. David no fue un buen líder, como lo había sido siempre, sino un tirano. Usó su poder para su placer personal, y todo por culpa de la lujuria. Cuando el pecado de la lujuria es descubierto, el instinto humano no suele ser el arrepentimiento, sino el encubrimiento. David entra en el modo de control de daños. Si lograba que Urías, el esposo de Betsabé, durmiera con ella, todos pensarían que el hijo era de él. David manda a llamar a Urías del frente de batalla. Lo recibe con falsos honores. Ve a tu casa, descansa, disfruta con tu mujer, le dice. Pero Urías era un hombre de honor.
Mientras sus compañeros dormían en el campo de batalla, él no se permitió el lujo de la comodidad. Durmió a la puerta del palacio. David, desesperado, intentó algo peor. Lo emborracha. Pensó que el alcohol vencería la integridad de Urías. Pero incluso borracho, Urías fue más íntegro que el rey sobrio. No fue a su casa. La lujuria ha convertido a David, el salvador de Israel, en un manipulador patético. Ya no es el honorable guerrero que venció a Goliat, o el grandioso comandante que creó un ejército en una cueva, y menos el honorable rey que había sido para su pueblo durante tanto tiempo. Cuando la manipulación falla, la lujuria da paso a su hermano mayor, la violencia. Esta es la parte más escalofriante de la historia, y que hasta cuesta trabajo creer la bajeza y el nivel de traición que un líder como David puede llegar a ser. David escribe una carta dirigida a Joab, el general del ejército. Las instrucciones eran simples: poned a Urías en el frente de la batalla más recia, retiraos de él para que sea herido y muera. Lo más fuerte de esta historia es el saber quién llevó esa carta al frente de la batalla. El propio Urías lo hizo. David hizo que un hombre íntegro cargara su propia sentencia de muerte. Urías murió. Joab envió el informe. David fingió tristeza y tan pronto como terminó el luto, tomó a Betsabé como su esposa para salvar su honor. Para el mundo exterior, David era un rey compasivo que se hacía cargo de la viuda de un héroe caído. El crimen perfecto. Pero el capítulo 11 de 2 Samuel termina con una frase que deberían hacernos temblar a todos. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Pasó casi un año, el bebé nació. David pensaba que se había salido con la suya, pero Dios envió al profeta Natán. Natán no llegó gritando, llegó con una historia. Le contó a David sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que solo tenía una corderita, a la que amaba como una hija. Cuando el rico recibió una visita, en lugar de usar sus propias ovejas, tomó a la única corderita del pobre y la mató para dar de comer a sus invitados. David, cuyo sentido de la justicia seguía vivo para los demás, se puso de pie furioso. Vive Dios, que el que tal hizo es digno de muerte. Natán miró fijamente al rey y pronunció las 4 palabras más pesadas de la Biblia. Tú eres aquel hombre. En ese momento el velo se rasgó. David se vio a sí mismo no como un rey glorioso, sino como un ladrón y un asesino. La lujuria lo había despojado de su identidad y de sus valores. David se arrepintió, escribió el Salmo 51. Es considerado la obra maestra del arrepentimiento. Fue escrito por David después de que el profeta Natán lo confrontara por su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías. Es un poema crudo y honesto, y profundamente transformador. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios lo perdonó, pero el perdón no eliminó las consecuencias. La lujuria es como un clavo que sacas de una madera. El clavo se va, pero el agujero se queda. Natán le dio una profecía devastadora. Por cuanto me menospreciaste, la espada no se apartará de tu casa para siempre. Y así fue. Su primer hijo con Betsabé murió. Su hijo mayor, Amnón, violó a su media hermana Tamar, repitiendo el patrón de lujuria descontrolada. Su hijo Absalón mató a Amnón y luego intentó derrocar a su propio padre. La familia de David se convirtió en un campo de batalla de sangre y traición. Todo comenzó con una mirada ociosa en una azotea de Jerusalén. ¿Por qué la Biblia nos incluye esta historia? No es para que juzguemos a David, sino para que nos miremos en el espejo. La lujuria tiene una lógica engañosa. Te dice, nadie se enterará. Solo es una vez. Te lo mereces. Has trabajado duro. Pero la historia de David nos enseña 3 verdades universales. La lujuria siempre exige más de lo que estás dispuesto a pagar. David quería un momento de placer y
pagó con la paz de su familia por el resto de su vida. La lujuria te hace tratar a las personas como cosas. Una vez que has dejado de ver a la imagen de Dios en el otro, cualquier pecado es posible. El pecado secreto es un mito. Puedes engañar a tu cónyuge, a tu pastor o a tus seguidores, pero no puedes engañar a la realidad de las consecuencias. David fue restaurado, sí, pero caminó el resto de sus días con un coraje espiritual. Si hoy estás luchando con esto, si sientes que la lujuria está empezando a dictar tus decisiones, recuerda la azotea de David. No esperes a que el profeta Natán llegue a tu puerta. No esperes a que las consecuencias destruyan lo que más amas. La libertad empieza con la verdad. David finalmente dijo: contra ti solo he pecado. Reconocer el peso de nuestras acciones es el primer paso para salir del ciclo. La lujuria promete libertad, pero solo entrega cadenas. Elige hoy romperlas. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, compártelo. Nunca sabes quién está caminando hoy por su propia azotea, a punto de cometer un error que le costará todo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro video con otra hermosa reflexión y otra hermosa historia. Que el amor de Dios te acompañe siempre, a ti y a los tuyos.